Muy buenos días. Continuamos con los oligoelementos. Bueno, pero el ciclo se está extendiendo. Tal vez piensen así, ¿no? Bueno, eso es muy interesante. Para mí es interesante el ciclo. Es interesante el tema de los oligoelementos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de dos oligoelementos. Uno de ellos no tiene función biológica conocida. No obstante, se han encontrado trazas de él en el organismo humano y se piensa que debe tener alguna función, lo que no se ha podido identificar. Pero lo que sí estamos claros es que ese elemento es altamente tóxico. Es el estaño. Este mineral de símbolo Sn, por el nombre antiguo que se le daba en latín, tiene diversos usos industriales. El primero de ellos fue la aleación con cobre que dio origen al bronce e inició una nueva etapa en la historia de la humanidad, la edad de bronce. Al haber iniciado la edad de bronce, el estaño tal vez no tenga función biológica, pero sí tiene función antropológica, porque hizo que el hombre pasara de la edad en la que utilizaba el hierro primitivo, aquel hierro sin, así que lo forjaba al fuego, hacía las flechas de hierro, hacía las puntas de flecha de hierro, etcétera, a unas puntas de flecha más duras, unas puntas de lanza más duras, porque hacía la aleación con estaño y la aleación con estaño cambió el hierro en bronce e hizo que, estaño y otros minerales también, ¿no? E hizo que el hombre pudiera pasar de una fase que fue la fase de la edad de piedra a la fase de la edad de bronce. Por tanto, tiene un valor antropológico. Se utiliza el estaño además en aleación con plomo y antimonio para producir el peltre. Los más jóvenes no saben lo que es el peltre, pero los más viejos saben, pues recuerden perfectamente bien los jarros de peltre, los famosos jarros de peltre, ¿eh? Que los utilizamos mucho. El estaño es un mineral muy interesante desde el punto de vista químico. Se han identificado 10 isótopos estables, es decir, se mantienen en la naturaleza en esa forma, y más de 30 isótopos inestables. Esto lo convierte, esto es de forma natural, o sea, naturalmente, en la naturaleza se han identificado más de 40 isótopos, 10 de ellos estables, más de 30 no estables. Esto lo convierte en el mineral con mayor número de isótopos naturales conocidos en el mundo. Y bueno, vamos a decir que es un isótopo, porque a lo mejor algunos dicen, bueno, ¿qué cosa es un isótopo? No, yo sé que es algo de química, pero no sé qué es. Bueno, un isótopo es un átomo que tiene la misma cantidad de protones en el núcleo que otro átomo, pero la diferencia está en el número de neutrones. Uno tiene un neutrón más, el otro tiene 3 neutrones más, el otro tiene 4 neutrones más, el otro tiene uno menos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que varía es el número de neutrones. Eso le hace variar en cuanto a la composición química mínimamente, pero en cuanto a su función no varía. No varía mucho, ¿no? Varía poco. Y entonces el estaño es el mineral con mayor número de isótopos conocidos de forma natural, o sea, en la naturaleza. Uno de estos isótopos, el estaño 100, es radioactivo. Y está en la naturaleza, está en muchas partes. Nosotros a veces no sabemos lo que estamos haciendo, estamos metiéndonos en lugares donde hay un alto índice de radioactividad. Recuerdo, y bueno, los que son de Pinar del Río conocen el balneario de San Diego, que hay baños donde el agua es radioactiva. Y esto hace que nos hace pensar que tiene que haber algún mineral radioactivo un poco más arriba en las montañas de donde viene esta agua, en la parte donde sale el pequeño arroyito, el afluente este de agua que llega hasta el agua radioactiva. Es de baja radioactividad, por tanto no hace daño, pero nosotros no sabemos lo que tenemos en la naturaleza, a veces en el subsuelo no sabemos lo que tenemos. Y entonces el estaño 100 es radioactivo y es natural, está en la naturaleza, ¿eh? El estaño se utiliza en las latas de conserva, pero se utilizaban antiguamente en las latas de conserva. Todas esas latas que nosotros tenemos, de cualquier cosa que compramos con conserva, están hechas de estaño. Pero ¿qué pasaba? Que había algunos casos de intoxicación con estaño. Se demostró que el estaño, vamos a hablar después de intoxicación, es dañino hasta cierto punto. Y entonces actualmente, para evitar estas intoxicaciones, las latas se fabrican con un baño laqueado interno. Coge una lata cualquiera de cualquier cosa que usted compró, cuando la vacíe, limpia y mire dentro. Y va a ver que dentro brilla porque tiene laca. Esto es para evitar intoxicaciones con estaño, porque la lata en sí está hecha de estaño, incluyendo las latas de refresco. Esos refrescos, ese spray, esa Coca-Cola, que no, por lo menos a mí me gustan, están laqueadas por dentro porque están hechas de estaño. Y por eso se recupera. Por eso es que la industria paga para recuperar las latas para reciclarlas. Pues se utiliza entonces también en combinación con hierro, con acero y otros metales para protegerlos de la corrosión. Los evita que sean oxidados. Se utiliza en la producción de vidrio para hacerlo menos frágil, o sea, refuerza el vidrio, un vidrio un poquito más fuerte, más resistente a los golpes. Se utiliza en aleación con plomo para la fabricación de tubos de órganos musicales, ¿no? Y para otros instrumentos musicales.
porque le da más estabilidad al plomo y le da un poquito más de fuerza y al mismo tiempo parece que el sonido es diferente. Se utiliza mucho en la soldadura blanda, lo hemos visto todo en soldadura blanda y en otros aspectos industriales, muchos otros aspectos industriales. Como ven, el estaño es un oligoelemento muy importante en la industria y es utilizado por el hombre desde hace miles de años. Cambió la historia de la humanidad porque nos hizo pasar a la edad de bronce, pero nuestro organismo no se ha demostrado que lo utilice para nada, aunque tiene pequeñas cantidades y, desde luego, no es un oligoelemento esencial, pero sí es un oligoelemento tóxico. El estaño liberado a la atmósfera por la actividad minera o por la combustión de petróleo o carbón mineral es una liberación natural, pero se combina con otros productos químicos, forma sustancias tóxicas estables, se depositan en el suelo y se disuelven en el agua. Y entonces en esos lugares con contaminación de estaño, las personas pueden adquirir grandes cantidades de estaño al beber agua o al comer alimentos que se hayan cultivado en esa tierra o al comer animales que hayan comido los alimentos que se cultivan en esa tierra. Existen diferentes fuentes de contaminación para los humanos. Alimentos, bebidas conservadas en latas no protegidas por laqueado y consumo de peces y mariscos procedentes de aguas contaminadas. Las aguas contaminadas, los peces y los mariscos que viven ahí se contaminan. Los alimentos que se siembran en tierras contaminadas están contaminados. Las bebidas que se conservan en latas de estaño no laqueadas se contaminan. Y esas son las fuentes principales de contaminación para el ser humano. Otra fuente de contaminación, respirar aire que contenga polvo o vapores de estaño. Eso es cuando usted vive cerca o trabaja o pasa cerca de una industria que utiliza estaño o de una mina de estaño. Contacto estrecho y mantenido con productos que contengan estaño. Por ejemplo, el PVC. Ese PVC de las tuberías, las personas que trabajan constantemente con eso, sobre todo que trabajan en la fábrica, pueden tener problemas porque el PVC contiene estaño. La ingestión accidental de compuestos con alto contenido de estaño que se ha dado, pero no es tan difícil, pero se ha visto caso. El estaño no se absorbe en forma pura, pero varias de sus combinaciones, de sus sales, se absorben. ¿Qué causa la intoxicación? La intoxicación lo primero que da es dolor abdominal. Produce anemia, alteraciones renales y alteraciones hepáticas. Y dependiendo del tipo de compuesto que usted se contaminó, porque recuerden, hay muchos isótopos, pero hay muchos tipos de sales de estaño, pues puede causar trastornos en el sistema nervioso, puede causar trastornos en el sistema inmunológico y, si la cantidad es grande, puede causar la muerte. Bueno, terminamos con el estaño, vamos a pasar al segundo oligoelemento que nos interesa hoy. Es un oligoelemento que es parte de nuestro cuerpo, cantidades muy, pero muy pequeñitas y que se utiliza en medicina. El flúor. El símbolo químico es F. El flúor en estado natural se encuentra unido a diferentes sustancias químicas y una vez puro es un gas muy corrosivo, capaz de corroer el vidrio y diferentes metales por ser muy reactivo. Usted expone vidrio y metales a la acción de gases de flúor y lo corroe, lo destruye. En contacto con la piel produce quemaduras químicas graves. Muchos de los químicos que trabajaron para separar el flúor de los compuestos que lo contienen a lo largo de la historia, desde el siglo XVII, que fue cuando empezó a trabajarse para separar el flúor, muchos de estos químicos murieron por contaminación de flúor. Desde el siglo XVI, XVII, para acá. Hay una lista de nombres, no se la voy a dar, desde luego. Y hasta que en 1886, Henri Moissan logró obtener flúor sin contaminarse. Por eso recibió el Premio Nobel de Química en 1906. Y no hemos hablado de él porque estamos hablando de premios Nobel de medicina, de fisiología o medicina. Sería interesante incluir otros premios Nobel, pero a lo mejor lo hacemos cuando terminemos con los de medicina, pero mientras existan premios Nobel de medicina que no hemos hablado de ellos, y me queda en este momento para mi cálculo alrededor de unos 98. 98 que no hemos hablado de ellos. Así que todavía demora un poquito en que empecemos a hablar de otros premios Nobel que no sean de química. Aunque estaba pensando hablar de 2 premios Nobel de la paz que eran médicos. Es interesante. Vamos a ver si cuando los incluimos. Bueno, el flúor es utilizado principalmente en pastas dentales porque refuerza el esmalte dental previniendo la aparición de caries dentales. Aquí está en cantidades mínimas exactas. No hay exceso de flúor, es el flúor que se necesita. Y con este propósito muchos países agregan flúor en pequeñas cantidades al agua potable. El agua potable en muchos lugares contiene flúor. Cantidades bien dosificadas. Contribuye a la estabilidad de los huesos. ¿Por qué? Porque va a unirse a esa combinación. Ya yo hablaba de esto, creo que hablé de esto, y si no voy a hablar después,
de que el calcio, el fósforo se combinan y van a formar los fosfatos de calcio, que es la matriz ósea de todos los huesos, pero que para estabilizar esta unión se necesitan flúor y otros oligoelementos de los que iremos hablando. Por tanto, contribuye a la estabilidad de los huesos. Sin flúor, los huesos no son estables. Hay deficiencias óseas, fragilidad y osteoporosis. Por tanto, el flúor es importante para evitar estas complicaciones. Pero cuidado, el exceso de flúor se ha relacionado directamente con enfermedad de Alzheimer. O sea, se plantea que las personas que consumen mucho flúor tienen más propensión, se plantea, no, está demostrado, ¿no? Tienen más propensión a la enfermedad de Alzheimer. No es que el flúor cause una enfermedad de Alzheimer, porque a veces decimos, tal sustancia causa. No, causa no, está relacionada con, se ha visto un aumento de enfermedades, dentro de personas con enfermedad de Alzheimer, se ha visto que hay, muchos de ellos tienen un aumento del consumo de flúor, exposición a flúor. Entonces, bueno, pues hay una relación. Pero además en exceso, si bien es bueno para proteger los dientes, en exceso los dientes tienen un aspecto moteado, manchas, así que tampoco es para usar demasiado flúor para los dientes. También en exceso calcifica ligamentos y tendones porque hacen muy estables uniones que no debían ser tan estables. Y entonces en vez de aparecer calcio en los huesos, aparece calcio además en los ligamentos y en los tendones. Produce también en exceso inestabilidad ósea y produce exostosis. ¿Qué es la exostosis? Crecimiento de hueso por fuera del patrón, del modelo, del molde que debía tener el hueso normal. Aparece aumento de hueso para acá, para allá, y entonces vemos huesos muy deformados. La primera aplicación industrial del flúor, para que vean la importancia también que tiene en algunos aspectos, fue para separar el uranio para la primera bomba atómica, aquella que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues se separó el uranio para construir esta bomba utilizando flúor como un elemento para separar los isótopos radioactivos de los otros que no nos interesaban. Operación Manhattan. La toxicidad del flúor en el organismo se explica porque se une a otros oligoelementos como el zinc y el yodo. Entonces impide que el organismo utilice zinc, impide que el organismo utilice yodo, y de yodo ya hablamos en el ciclo de tiroides, y el zinc es básico para la memoria, para el aprendizaje y para la formación de anticuerpos. Por eso se dice que, se piensa que la relación entre el exceso de flúor y el Alzheimer está dada por su unión con el zinc, que va a alterar algunos procesos neurológicos. Y también defensa inmunológica, ¿no? Porque el zinc también es utilizado para formar anticuerpos. El flúor en exceso causa malformaciones óseas. Y el flúor en forma de gas daña la capa de ozono. Por tanto, va a producir, además de eso, aumento de radiaciones ultravioletas del sol y otros problemas. Por eso incluso se ha dejado de utilizar el flúor como refrigerante. Antiguamente los refrigeradores, los aire acondicionados tenían flúor, ahora no tienen flúor, ahora tienen gases neutros, freón sobre todo. Por su elevada toxicidad se ha ido restringiendo su uso como gas refrigerante, como propulsor y en otros. Y como dato importante, interesante también, el flúor se utiliza para producir teflón. Es parte del teflón, contiene flúor también. El teflón, ¿saben lo que es el teflón? El teflón es esa cinta adhesiva que se utiliza para las tuberías de unir las tuberías de PVC, para plomería, etc. Actualmente en la plomería moderna. Y en este momento, hoy que estamos hablando de esto, existe una polémica acerca del flúor para hacer el agua potable en la ciudad de Miami. También así que se está planteando eliminar el flúor del agua porque hay defensores de que esto puede producir mayor número de enfermedades, que está causando algunos daños, etcétera, etcétera. El flúor en cantidades bien medidas en el agua potable no es malo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Los espero en el próximo programa. Bueno, si desean, ¿no? Hasta entonces. Y muchas gracias por estar aquí, ¿eh?